Soy Pedro Mairal, soy escritor argentino en la editorial Todavía en Sao Paulo, en Brasil. Me han editado mis libros, novelas, Una noche con Sabrina Lau, Salvatierra y La Uruguaya. Juan Salvatierra es un pintor que pintó desde los 20 años hasta su muerte, cerca de los 80 años, un cuadro continuo, sin borde, que eran unos rollos y rollos y rollos. Cada año pintaba un rollo. Es decir, que pintó kilómetros, su cuadro tiene kilómetros, digamos, de largo. Y la novela empieza cuando él murió y los hijos heredan un galpón repleto de estos rollos de la pintura del padre y no saben qué hacer con eso. Y falta un año, era un rollo por año y falta un año. Así que uno de los hijos se queda a buscar ese rollo que falta, un pedazo del cuadro del padre. Así que ese Salvatierra es un misterio que el hijo va develando de a poco. El hijo va descubriendo a su padre a lo largo del libro por medio del cuadro, y está toda su vida contada desde ese cuadro. Fue interesante mostrar una historia desde un cuadro estático. En realidad el truco es que el cuadro no es estático, el cuadro está moviéndose, porque el hijo de Salvatierra desenrolla algunas partes, mira y cae en el recuerdo de lo que pintó Salvatierra. Entonces el cuadro que parece quieto se vuelve dinámico, en realidad. Es decir, que es casi como si fuera una película, un film, ¿no? Es ese cuadro que va pasando como un río, digamos, que se mueve todo el tiempo. Fue un desafío muy grande ese, pero fue muy hermoso descubrir el truco, digamos, cómo era la estrategia, la herramienta narrativa para saltar el pasado, ¿no? Y era justamente por medio del cuadro, o sea, el hijo descubría cosas del pasado de su padre, porque no había visto todo lo que el padre había pintado. Entonces surge la historia de la familia, su madre, hasta su propia vida, porque el padre lo pintó a él también cuando era chico y él no sabía que lo había pintado. Entonces, hasta descubre cosas de sí mismo ese hijo, por medio de la mirada del padre. Así que ese fue un poco el desafío, hacer que algo que en realidad parece estático como un cuadro, que está quieto, en realidad está moviéndose. El narrador en este libro, en Salvatierra, no es el personaje principal. Nunca lo había pensado así, pero yo creo que hay algo ahí que lo vuelve lindo de escuchar. Un hijo hablando sobre el padre. Hay algo ahí que tiene que ver con una búsqueda de las generaciones, ¿no? La búsqueda del padre, y ese intento por conectar desde uno con su hijo o de uno con su padre, y que nunca se logra del todo porque nos separan, no sé, 30 años de distancia las generaciones. Entonces pareciera que nos conocemos, pero en realidad es como si nos habláramos de lejos, ¿no? Y yo creo que ese hijo está evocando al padre, está recordándolo, está tratando de entenderlo, lo está descubriendo, y eso hace que esa voz narrativa sea agradable de escuchar, porque no es una voz egocéntrica que está mirándose el ombligo, contando su propia historia. La historia es la historia del padre. Y de hecho él siente a veces que es el padre el que vivió su vida. Y la pintó y la vivió en colores y la pintó tan fuertemente que casi le restó color a él y a su hermano, que quedaron como grises, trabajando en oficinas en Buenos Aires, en la capital, ¿no? Todo el color de la provincia
todo ese tiempo de gran vitalidad, pareciera que Salvatierra lo absorbió en su cuadro, ¿no? Así que hay algo interesante para mí en esa mirada de el narrador que habla sobre otro, que el personaje sea otro, en este caso un padre. Bueno, algo que está en los 3 libros es el río, el agua. Eso siempre me llama mucho la atención. Es como si yo estuviera hablando de una zona, un territorio, digamos, ¿no? Zona de agua. En Sabrina Lab, ese chico que se gana una noche con una actriz porno y tiene que viajar a Capital, en la primera parte de su viaje lo hace en un barco en el río porque hay una inundación en su pueblo. Y en La Uruguaya el personaje cruza el Río de la Plata para ir a Uruguay a encontrarse con la chica uruguaya y a buscar unos dólares, ¿no? Y en Salvatierra también cruzan al Uruguay, cruzan el río Uruguay, porque hay algo que quedó del otro lado. Entonces pareciera que siempre está esa agua en movimiento, esos lentos ríos amazónicos que para mí tienen una carga simbólica enorme. No la termino de entender del todo, pero es algo que sin duda me provoca, me conmueve y me parece que tienen algo de pase mágico, ¿no? Esas aguas, pasar al otro lado, ¿no? Pienso en un cuento de Guimarães Rosa que se llama La tercera orilla, ¿no? De un padre que se vuelve medio loco y se va al medio del río con su canoa. Y el hijo, esto está contado por el hijo. Bueno, y ahí pienso un poco en el link con Salvatierra, ¿no? La idea de que el hijo habla sobre el padre, un padre difícil de entender. Pero bueno, esas 3 novelas creo que tienen eso en común y son 3 novelas de búsqueda. Salvatierra sin duda es una novela de búsqueda del padre. Una noche con Sabrina Lave es una novela iniciática de un chico que va a buscar su vida, va a buscar su sexualidad, va a buscar su aventura, digamos, viajando a la capital. Y La Uruguaya es un cuarentón que va también a buscar, saber si puede seguir con su vitalidad, con la idea de estar vivo, digamos, porque se siente muy encerrado en un matrimonio, ¿no? Y en La Uruguaya le salen las cosas bastante mal. Y en Salvatierra y en Sabrina Lab creo que hay un poco más de luz al final del túnel. Creo que encuentran algo. El personaje de La Uruguaya encuentra algo, pero no era lo que buscaba, digamos. Siempre mis personajes encuentran algo distinto a lo que buscaban. Yo diría que lo lean en el orden en que los encuentren. Si los quieren comprar los 3 juntos, léanlos en el orden que quieran, porque la literatura, la lectura, siempre es un asunto muy personal. Y, por supuesto, el orden cronológico en que los escribí es Una noche con Sabrina Lab, después escribí Salvatierra y después escribí La Uruguaya. Pero me gusta mucho el orden en el que se publicaron en Brasil, en la editorial Todavía, porque se publicaron en el orden inverso, de alguna manera. Y creo que eso es una historia muy, muy personal, ¿no? Como cada uno lee. No son libros cronológicos. A ver, vamos a pensar un poco. Bueno, si me apuran, diría que quizá hay que leer Una noche con Sabrina Lab, después La Uruguaya y después Salvatierra, por una cuestión de cronología de los personajes, pero no lo sé. La verdad es que cualquier orden que se pueda poner va a estar bien.